Hay momentos en la vida matrimonial en los que seguimos siendo amables, pero el corazón en silencio. Se va quedando sin alma. Cumplimos con nuestras obligaciones, pero dejamos a la persona amada sola con sus emociones. Y entonces una pregunta que parece pequeña se vuelve una campana de despertar. ¿Es realmente feliz mi esposo, mi esposa? Precisamente desde el instante en que nos atrevemos a formularla, el amor empieza a mostrar las fisuras que necesitan ser sanadas y las oportunidades que debemos abrazar. Hermanos y hermanas, el matrimonio es una alianza sagrada que Dios nos confía, donde dos personas aprenden a amar como Cristo amó a la iglesia. Amar hasta darse a sí mismo, con perseverancia, paciencia y acogida mutua en los detalles más pequeños de la vida cotidiana. Por eso, el primer paso para cuidar esa alianza es atrevernos a preguntarnos con toda humildad: ¿estoy haciendo feliz a mi esposo o a mi esposa? La pregunta parece sencilla, pero es una puerta que se abre a la verdad, donde el corazón deja de evadir y comienza a escuchar. Entiendo el temor de muchos, miedo a oír una respuesta dura, miedo a enfrentar responsabilidades, miedo a cambiar hábitos de muchos años, pero el silencio nunca es la solución. El silencio alarga las distancias, vuelve muda la mesa compartida, hace que los días se tornen descoloridos y que tentaciones sin sentido intenten colarse. Cuando una familia se acostumbra a un ritmo monótono sin diálogo, centrada solo en el trabajo y las obligaciones, sin iniciativas de amor, el corazón se va cerrando. Y no es porque haya alguien mejor allá afuera, sino porque nosotros mismos dejamos que el fuego del hogar se apague. No necesitamos abundancia de bienes ni viajes lujosos para renovar el amor. Lo que hace falta es presencia significativa, proyectos pequeños y constantes, una caminata vespertina por las calles de siempre, una ida de la mano al cine del barrio, una clase sencilla de baile en la sala, unos minutos de silencio en el balcón cuando los hijos ya duermen, o una cita breve preparada como un regalo. El amor tiene su propio lenguaje, la iniciativa, y la iniciativa brota cuando nos atrevemos a preguntar y a escuchar. Todos corremos el riesgo de volvernos un buen cónyuge sin alma. No provoca conflictos, pero tampoco enciende la alegría. Cumple con su trabajo, pero deja a la otra persona sola con su corazón. En ese momento, la pregunta: ¿es feliz mi esposo? ¿Es feliz mi esposa? Suena como una campana de despertar que nos ayuda a ver las fisuras silenciosas. A veces basta un cambio pequeño: llegar un poco más temprano a casa, guardar el teléfono al sentarnos a la mesa, contarnos los sucesos del día, aprender a decir gracias y perdón a tiempo. En sus cartas, San Pablo describe el amor como un camino de paciencia y mansedumbre, que no busca lo suyo, que sabe perdonar y se alegra con la verdad. Cada vez que elegimos la paciencia en lugar del enojo, la ternura en vez del resentimiento, estamos respondiendo sí a la felicidad de la persona amada. Muchos evitan la pregunta por miedo a oír un no, pero justo cuando aceptamos un no sincero, tenemos la oportunidad de corregir el rumbo. Una barca solo llega segura al puerto si el timonel acepta girar a tiempo. Si el cónyuge dice que aún no es feliz,
no es una condena, sino una invitación a colaborar. Ajustemos juntos. Recordemos que la felicidad no cae como un milagro. Se teje con hilos muy finos de perseverancia, diálogo y perdón. En la carta de Santiago hay una exhortación suave. No se quejen unos de otros para no ser juzgados. Cuando dejamos de quejarnos y empezamos a escuchar, le abrimos camino a la gracia. También hay quien responde sí, pero un sí apurado, que esquiva el diálogo. Aun cuando oímos una afirmación, es necesario escuchar lo que late detrás. ¿Acaso el corazón del otro anhela más tiempo juntos? Desea que seamos más atentos con los hijos, que sepamos detenernos a tiempo en una discusión, que recuperemos la intimidad olvidada. Un sí auténtico suele venir con deseos concretos. Y ahí está la oportunidad de crecer, de madurar en el amor. Esta pregunta no busca generar presión ni convertirnos en personas que complacen ciegamente. Al contrario, nos devuelve al sentido del juramento nupcial. Prometo amar y respetar a mi esposo a todos los días de mi vida. Amar es aprender a leer el corazón del otro, es crear el bien para él o ella, es comprender las heridas antiguas y sostener en la fragilidad. Jesús, en medio de nosotros, vivió como el maestro de la ternura. Se acercó, escuchó, tocó el dolor, curó y encendió la esperanza. Quien lo sigue en la vida matrimonial no puede cerrar las puertas del corazón. Si algo nos detiene, suele ser el amor propio. El orgullo nos susurra: no he hecho nada mal, he cumplido. Pero el corazón del ser amado no se mide por nuestros logros, sino por la presencia y la alegría que le llevamos. Probemos formular esta pregunta al final de cada semana, antes de dormir, en un clima de calma. Tomémonos de la mano y preguntemos en voz baja: ¿nos sentimos felices últimamente? ¿Sientes que la vida compartida es más ligera gracias a que estamos juntos? Luego escuchemos con paciencia, sin interrumpir ni rebatir. Más adelante buscaremos caminos concretos. Primero, dejemos que la verdad sea dicha en un clima de confianza. Por último, recordemos, el matrimonio no es un muelle donde encallar en la rutina, sino una viña que hay que cultivar cada día. La semilla de santidad sembrada en el día del sacramento crece cuando regamos con diálogo, abonamos con perdón y podamos con pequeños sacrificios. Cada vez que nos atrevemos a preguntarnos por la felicidad, clavamos otro ancla para la barca de la familia. De modo que, aunque soplen vientos, permanezcamos juntos. Y cuando el amor se alimenta así, los hijos ven y aprenden de sus padres la alegría de la paz. Ese es el regalo más hermoso que podemos ofrecer al mundo. Un hogar con Dios en medio y con dos corazones que no dejan de aprender a amar. A veces la respuesta que escuchamos es un no muy directo. No te asustes. Un timonel prudente sabe girar a tiempo para que la barca evite los escollos. Lo que necesitamos es valentía para mirar de frente aquello que nos está lastimando y ajustar el rumbo juntos. Podemos empezar con preguntas muy concretas. ¿Qué te ha cansado últimamente? ¿Qué prometí y aún no he cumplido? ¿En qué rincón de nuestra casa falta la risa al posar la mano sobre el hombro del otro?
podemos reconocer que Dios mismo nos está hablando por medio del cónyuge para hacernos crecer en el amor. También puede que oigamos un sí, pero un sí difuso para evitar el diálogo. Entonces hace falta paciencia para profundizar. Podrías decirlo con más claridad. ¿Qué es lo que más te alegra? ¿Qué deseas desde hace tiempo pero te da pena pedir? El amor maduro no teme tocar temas delicados. Podemos acordar una noche fija a la semana para unos minutos de diálogo sincero. Escuchar sin interrumpir, responder sin atacar. Cada conversación de este tipo es un hilo resistente que teje el manto de la paz en la familia. Y hay otro sí lleno de esperanza. La esposa dice: sí, soy feliz, pero deseo que pasemos más tiempo juntos. El esposo dice: soy feliz, pero quisiera que prestáramos más atención a los hijos, que nos reconciliáramos el mismo día cuando discutimos o ambos piden. Cuidemos nuestra apariencia para honrarnos mutuamente. Alimentemos la intimidad que hemos dejado de lado. Esos deseos no son lujos, son necesidades del corazón. El amor no se mide solo por sacrificios silenciosos. Necesita mostrarse en la presencia, en la mirada que se detiene, en gestos pequeños y constantes. Cuando elegimos llegar 15 minutos antes a casa, guardar el teléfono durante la comida, leer un cuento a los hijos antes de dormir o preparar un elogio sincero para el cónyuge, nuestro hogar se refresca. Sin embargo, no todo deseo es sano ni viable. Hay que discernir para no convertir al otro en objeto de exigencias desmedidas. Hay cosas que podemos pedirnos por amor y hay vicios que debemos cortar de raíz para proteger el hogar. Si alguien solo disfruta ocasionalmente una copa de vino con la comida, podemos respetar la libertad del otro. Pero si el alcohol se ha vuelto una cadena, si cada tarde termina en embriaguez, si conducir ebrio ha puesto en riesgo a otros, entonces la invitación a dejar de beber no es una imposición rígida, sino un grito por la vida y la dignidad de la familia. Lo mismo con el tabaco. A veces una mínima medida no molesta, pero si el humo invade la casa y los pulmones de los niños sufren, el amor nos impulsa a elegir lo mejor. Lo esencial es aprender a formular con humildad la segunda pregunta: ¿qué necesito hacer yo? ¿Qué necesitas hacer tú para que seamos más felices? ¿Cómo quieres que lo haga? Dímelo para que podamos actuar y no quedarnos esperando milagros. Nadie puede hacer feliz a otro en lugar suyo. Cada persona recibe y elige su propio camino de felicidad. Pero como miembros de un mismo cuerpo, los esposos se sostienen, se complementan y abren camino para que la felicidad crezca. Al preguntar esto, pedimos a la persona amada que nos muestre la ruta de nuestro propio amor. La respuesta puede llegar como una lista sencilla y a la vez profunda. Llega un poco más temprano para cenar todos juntos. Apaga la pantalla cuando te cuente lo del trabajo. Acordemos no irnos a dormir peleados. Antes de apagar la luz, regalémonos al menos una palabra de paz. El fin de semana dediquemos un momento para llevar a los niños al parque y otro solo para nosotros dos. Cumple lo que prometes a los hijos. No compenses el incumplimiento con regalos. Cuida de ti misma, de ti mismo. Porque cuando te presentas arreglado y radiante,
mi corazón se siente honrado y elevado. Nada de esto exige grandes presupuestos ni agendas complicadas. Solo pide que nos prioricemos como un tesoro. También hay cosas que no se pueden exigir, como si escribiéramos una carta caprichosa a la fantasía. Amar no es manipular. No tenemos derecho a pedir al otro que renuncie a su identidad, que corte vínculos sanos o que pierda su sonrisa para calmar nuestras inseguridades. Quien toma una taza de café por la mañana para despejarse no es culpable. Quien necesita media hora de silencio para orar o leer no es frío. El discernimiento nos muestra la frontera entre el deseo legítimo y el control egoísta. El amor auténtico eleva, no asfixia. Para vivir esta segunda pregunta, podemos escoger un nuevo ritmo. Primero, fijar un momento semanal estable para escuchar deseos concretos. Después, escribir juntos 2 o 3 acciones pequeñas que podamos poner en práctica en los próximos 7 días como un compromiso delicado. Por último, al terminar la semana, revisar juntos, agradecer lo intentado y, si algo quedó inconcluso, pedir perdón y reemprender con paciencia. Estos gestos sencillos generan un nuevo impulso para toda la familia. No olvidemos el terreno fértil que sostiene todo esfuerzo, la oración compartida. Cuando 2 personas toman de la mano y rezan un Padre Nuestro, cuando la familia canta una acción de gracias antes de comer, los corazones se acercan. La oración no borra las diferencias, pero las reconcilia en un amor más grande que nosotros. Al poner a Dios en medio, dejamos de competir y buscamos amar como Él nos amó, con paciencia, mansedumbre y fidelidad. Finalmente, no miremos los deseos del otro como una sentencia, sino como un mapa. Si el cónyuge dice, ojalá saliéramos más juntos, es el amor señalando dónde regar. Si dice, quisiera reconciliarnos antes de dormir, es la paz tocando a la puerta. Y cuando a veces oigamos cosas difíciles, recordemos que en realidad se nos está confiando algo grande. El otro confía en nosotros lo suficiente como para decir la verdad. En esa verdad, la gracia de la sanación empieza a brotar. Por eso, preguntémonos con humildad, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué necesito de ti para que seamos más felices? Y caminemos en pasos pequeños, constantes y perseverantes. El amor no crece en el ruido, sino en actos silenciosos repetidos una y otra vez por el bien del otro. Cada pizca de paciencia, cada gesto de renuncia, cada mirada agradecida es un ladrillo en el fundamento de la felicidad. Y cuando edificamos con esos ladrillos, cualquier lluvia se convierte en ocasión para que el hogar esparza un tibio aroma de paz. Hay una pregunta que parece sencilla y, sin embargo, toca la raíz del corazón. ¿Qué necesito dejar para que mi esposo o mi esposa sea más feliz? No siempre el camino es sumar. Muchas veces restar, detenerse y soltar abre la puerta a la paz. Todos tenemos hábitos que parecen inofensivos, pero con los años se han vuelto espinas escondidas en los pliegues de la vida matrimonial. Hay bromas mordaces, comparaciones que humillan sin querer, descuidos prolongados que dejan al otro en el vacío.
Hay copas que exceden la medida, bocanadas de humo que llenan la cocina, estallidos de ira que azotan el corazón de los hijos, y también palabras que denigran a las familias de ambos, quebrando los lazos. Detenerse no es perder, es amar. Detenerse para amar del modo correcto, en la medida justa, en el momento oportuno. Muchos hemos justificado, solo digo la verdad, pero la verdad puede decirse con voz mansa, sin herir la dignidad. Si cada vez que hablamos volvemos sobre los errores de los padres del cónyuge, si toda conversación termina en una burla a los cuñados o a la familia política, si la mesa común se convierte en tribunal, la casa deja de ser refugio, tengamos el valor de detenernos. No echemos sal sobre heridas antiguas. Aprendamos a mirar a las dos familias con misericordia. Todos tienen zonas oscuras, pero todos merecen respeto. Cuando dejamos de hablar mal, el clima se suaviza, el corazón del otro se consuela y el vínculo se reconstruye con delicadeza. También hay cosas que deben pararse de inmediato por la seguridad y la dignidad de todos. El alcohol en exceso, conducir bajo sus efectos, gritar, humillar, amenazar o una mano que se vuelve brusca. Nada justifica la violencia. Los hijos necesitan ver en casa a alguien que sepa detenerse a tiempo, volver a pedir perdón y buscar ayuda cuando hay adicciones o cuando la ira se desborda. Aquí, detenerse no es solo un propósito personal, es un sí a la vida. Es la promesa de protección pronunciada el día del sacramento. Si hace falta, acudamos a un director espiritual, a un grupo de apoyo, a un profesional y dispongámonos al sacramento de la reconciliación para que el perdón de Dios queme la raíz del pecado y reencienda el deseo de bien. A veces lo que hay que dejar no hace ruido, es el hábito de descuidar los gestos pequeños, llegar tarde sin avisar. Comer en silencio frente a una pantalla, terminar el día sin una conversación compartida. Salir a toda prisa por la mañana sin una mirada cariñosa. Todo eso se acumula y levanta un muro frío. Detente un minuto ante la puerta de casa para respirar hondo y recordarte. Ahora comienza el tiempo de la familia. Detente un instante antes de responder con aspereza para elegir una palabra más suave. Deja el teléfono cuando tu cónyuge te habla, para que los ojos aprendan a mirarse. Esas pequeñas pausas son el inicio de un nuevo ritmo de amor. También necesitamos dejar de compararnos. Los otros son más capaces, ganan más, son más hábiles. Cada comparación es un corte en la autoestima. En lugar de erigir un monumento a los demás, aprendamos a ver la belleza única de la persona que Dios nos confió. La paciencia al cuidar a un hijo enfermo, la delicadeza de cada comida bien preparada, la fidelidad de quien sostiene en silencio el hogar. Cuando dejamos de comparar, se nos abren los ojos para alabar. Y la alabanza es un bálsamo que regenera el corazón. Hay decisiones que, tomadas de inmediato, cambian el clima de la casa. Dejar de reprochar apenas el otro cruza la puerta. Dejar de revolver errores antiguos cada vez que discutimos. Dejar de imponer silencios prolongados como castigo. Dejar de contar la intimidad a terceros. No somos perfectos,
Por eso elijamos protegernos mutuamente de la vergüenza y de la soledad. Incluso enojados podemos decir: estoy muy confundido ahora, o estoy herida. Por favor, dame un poco de tiempo y luego seguimos. Esa frase es como poner una gasa suave sobre la herida para descubrir qué debemos dejar. Podemos mirarnos ante Dios. Reservemos un rato de silencio al final de la semana. Sentémonos juntos, tomados de la mano, y digamos: Señor, muéstranos qué está hiriendo a mi esposo, a mi esposa. Luego compartamos uno por uno, con brevedad, con concreción, sin juzgar. Quien habla dice una cosa, quien escucha la repite para mostrar que ha comprendido, y ambos piden la gracia de la conversión. Después fijemos un paso pequeño para los próximos 7 días. Dejar de interrumpir, dejar el teléfono durante la comida, dejar las promesas vacías, dejar de llegar tarde. Al pasar los 7 días, revisemos juntos, agradezcamos lo logrado y pidamos constancia para el siguiente paso. No olvidemos que soltar también necesita sostenerse con cosas que añadimos. Sumar oración en común, sumar citas sencillas, sumar respeto por el cuerpo y una presencia arreglada y amable, como una manera de decir: eres valioso, te honro. Cuando dejamos la ofensa y añadimos reconocimiento, el amor vuelve a su lugar. No es una competencia por ganar, sino un camino de santidad compartido. Cuando dejamos el egoísmo y añadimos sacrificio, nuestro hogar se vuelve escuela de gracia. Mirando más lejos, estamos llamados a recordar la meta. La felicidad eterna está prometida a quienes viven según los caminos de Dios. En la patria del cielo no habrá felicidades más grandes o más pequeñas, ni vidas a medias. Quien entra allí será feliz para siempre. Pero este tramo en la tierra, sea de 15, 70, 80 o 90 años, es tiempo para aprender a amar, a vivir en paz y a detenernos a tiempo. Detenernos para no resbalar, para abrazarnos a tiempo, para oír el susurro de Dios que guía. Si por dentro a alguien le resuena un aviso muy concreto, deja la tercera copa, deja el comentario que denigra a los tuyos, deja de descuidar la mesa compartida, deja de castigar a los hijos con golpes. Por favor, no lo desoigas. Puede ser el Señor que llama a la puerta. Ábrele con una decisión humilde y realista. Comunica a tu cónyuge tu propósito y pídele que te acompañe, que ore contigo, que te recuerde con respeto. Todo camino largo comienza con un paso pequeño. El paso de quien cree que la gracia de Dios basta para su debilidad. Por último, compartamos la gracia recibida con otras familias. Un mensaje, un video breve, una conversación con café puede encender esperanza en hogares cansados. Estamos llamados a hacer todo el bien posible, a consolar, a sostener y a recordarnos mutuamente que la felicidad conyugal no es una ilusión, sino un camino real. Cuando aprendemos a decir las palabras justas y a dejar lo que hace daño. Cuando cada casa se vuelve un pequeño jardín con Dios en medio, con dos corazones que saben detenerse y recomenzar cada día. La sociedad entera se irá templando con esa luz suave que brota de las mesas sencillas, de la risa de los niños, de los perdones
y los agradecimientos que nacen espontáneos. Que cada uno de nosotros escuche la pregunta del amor. ¿Qué necesito dejar para que mi esposo o esposa sea más feliz? Y que tengamos el valor de responder con hechos desde hoy, para que el camino compartido sea más ligero, para que el hogar desprenda el aroma de la paz y para que el corazón apunte unido a la eternidad con esperanza perseverante.